Hola amigos y amigas de Savants, este es el Xiaomi 13 Pro y el iPhone 14 Pro Max, que junto a su hermano el 14 Pro a secas son los dos dispositivos más vendidos del mundo. Este Xiaomi 13 Pro por su parte es el dispositivo más perfecto de la compañía, lanzado hace un par de meses en China, todavía de hecho no ha salido en versión global, aunque vamos, es el mismo dispositivo, pero yo creo que teniendo estos dos aquí era blanco y en botella, tenía que hacer una comparativa y eso vamos a hacer, una comparativa que seguro que os va a dejar bastante atónitos porque no tienen tantas diferencias como a priori se podrían esperar, sobre todo teniendo en cuenta que esto es un Xiaomi cuenta con ese San Benito, ¿no? De que, bueno, pues no es una compañía top, no es una compañía flagship, pero vais a ver cómo aquí en este dispositivo, si os digo lo de que es el más perfecto de la compañía hasta el momento, es por algo, pero lo que sí hay una diferencia clarísima es en el precio. Todo os lo voy a contar aquí, vamos a ver apartados de cámaras, de rendimiento, de pantallas, de batería, etcétera, etcétera. Comenzamos. Antes de empezar me gustaría dejar claras dos cosas. La primera, este es el iPhone 14 Pro Max, como te decía, pero realmente esta comparativa entre este dispositivo y el Xiaomi 13 Pro se puede extrapolar a lo que sería el 14 Pro normal, ya que al final son dos dispositivos que en especificaciones son lo mismo, pero hay un cambio de pantalla y también de batería, exceptuando esto, punto por punto son iguales. Y la segunda cosa, este no es un vídeo ni de amor ni de odio, es decir, no voy a intentar que prevalezca ninguno de los dos, voy a comentarte las mejores cosas de uno, las peores cosas de uno y de otro. Igualmente, créeme, no hay ningún tipo de favoritismo hacia una marca u otra. El canal intento que sea lo más objetivo posible y bueno, en esta comparativa yo creo que casi es redundante que lo aclare, pero bueno, que te quede clarísimo que no tengo nada en contra de Apple, ni tengo en contra de Xiaomi, ni tengo tampoco a favor de ninguna de ellas. Y esto precisamente lo digo porque ya el primer punto es bastante apabullante. Este Xiaomi 13 Pro de momento tan solo ha salido presentado en China, dentro de tan solo un par de semanas va a salir presentado a nivel global, pero cuando estoy grabando esto todavía no lo ha sido. Este dispositivo en China tiene un precio de alrededor de unos 800 y poco de euros. Yo lo compré importado desde China por unos 900 y poco. Es la versión de 8 GB de RAM y 256 de memoria interna. Eso sí, es bastante importante señalar que este dispositivo cuando salga en versión global estará entre unos 1000, 1100, 1150 euros prácticamente seguro. Por su parte, este Apple iPhone 14 Pro Max tiene un precio de 1.460 euros en su versión base de 128 GB, porque la parte de RAM no podemos configurarla. El iPhone 14 Pro con una pantalla de 6,1 pulgada en vez de 6,7 como tiene este y con una batería también algo inferior, tiene un precio de 1.319 euros, precios oficiales de la marca. En cuanto al acabado de diseño no quiero pararme mucho porque realmente esto es bastante subjetivo, pero sí que tienen bastante diferencias. Este iPhone marca, digamos, tendencia porque es algo que hemos visto en muchos dispositivos de estos dos últimos años, siendo más cuadrado, dejando los bordes curvados, digamos, para generaciones anteriores o aspiraciones para generaciones anteriores, mientras que este Xiaomi sigue teniendo cositas como esta pantalla, veis aquí que tiene algo de curvatura, no mucha. Esto vais a ver que de hecho en la parte de pantalla es beneficioso para reducir los marcos, sobre todo laterales, pero en cuanto a diseño, bueno, pues estáis viendo y es, digamos, lo más evidente, ¿no? A mí a nivel subjetivo sí te tengo que decir que el iPhone me gusta bastante más, al menos el acabado que tiene en la parte trasera, que no permite o permite que no se queden lo que son las huellas, ya que la parte glossy es tan solo del logo de la manzana de Apple, mientras que el Xiaomi 13 Pro no deja de ser bastante sucio, porque cuando no lo tenemos con funda, que la mayoría de personas le pondrán funda, como es normal, pero este acabado tan parecido al cristal glossy lo que hace al final es que, pues eso, se quede de una apariencia de suciedad, no sé si vosotros lo estáis viendo así, pero se quedan todas las huellas marcadas y es algo que no me gusta nada, algo que por cierto en la generación anterior, en el Xiaomi 12 Pro, no nos lo encontrábamos, era un acabado completamente mate. Aquí han vuelto a esto y a mí personalmente no me gusta tanto. Eso sí, un dato bastante curioso de este iPhone 14 Pro Max es que es algo más pesado que este Xiaomi 13 Pro, teniendo menos batería y teniendo además menos pantalla, pero por los materiales entiendo que usan también por ese imán que tiene, habrá subido un poquito, está en torno a unos 240 gramos, este a unos 234, los dos son móviles pesadetes y además en cuanto a grosor, aquí veis realmente como los dos pues también más o menos son iguales, pero el iPhone también es un poquito más grueso. Algo que sí me gustaría mucho destacar a favor del iPhone es esta tecla que tiene aquí, o este botón que tiene clásico para ponerlo
ponerlo en modo no molestar o para que suene directamente, ¿no? En modo vibración o en modo molestar, por así decirlo, que suene cuando nos entre una notificación, una llamada, etcétera. Lo destaco porque es una funcionalidad que siempre me ha gustado de iPhone, que he echado en falta normalmente en dispositivos Android, aunque hay alguno que otro que lo trae, como por ejemplo los OnePlus, y es una modalidad que me gusta, que sigue integrando en el diseño y bueno, yo creo que a destacar. Y bueno, seguimos avanzando en esta comparativa y nos centramos en las pantallas. En el caso del iPhone, una pantalla que digamos acaba directamente, que no tiene ese efecto de curva, que si nos encontramos en el Xiaomi 13 Pro, que es de hecho el mismo que tenía el Xiaomi 12 Pro, y algunos me preguntabais sobre si la curva era muy pronunciada, sobre si se notaban sombras, digamos, en los laterales. Sabéis, los que me seguís desde hace más tiempo, que yo cuando esto lo veo, pues lo critico bastante porque es algo que no me gusta. De hecho, hubo una moda hace unos 3 años o así, que realmente los dispositivos, sobre todo de marcas chinas, traían unas curvaturas demasiado grandes, que acababan haciendo unas deformaciones de la propia imagen de que nos daba la pantalla, que no tenía ningún tipo de sentido. En este Xiaomi 13 Pro, por suerte, no nos encontramos esto, aunque personalmente a mí me gusta más que acabe, digamos, cuadradito, sin bordes curvados, vamos. Pero a favor de Xiaomi sí que es cierto que esta pantalla tiene, al menos en los laterales, muchos menos marcos, o al menos la sensación no es tan grande y es como una sensación más inmersiva, y estáis viendo, digamos, los dos dispositivos uno puesto al lado del otro mostrando el mismo vídeo, y yo creo que es bastante evidente ese marco, ¿no?, que tenemos en uno y no en otro. En el caso del iPhone 14 Pro nos encontramos 6,1 pulgadas, en el iPhone 14 Pro Max 6,7 y en el caso del Xiaomi 13 Pro de 6,73. Las pantallas todas son resolución 2K con tasa de refresco de 120 Hz, pero nos encontramos con tecnologías diferentes. En el iPhone, la tecnología propia de Apple de panel Retina XDR, y en el caso del Xiaomi 13 Pro nos encontramos con un panel AMOLED fabricado directamente por Samsung, que viéndose tanto el Retina XDR como el AMOLED 2K estupendamente bien. A mí personalmente me ha gustado más cómo se ven los colores en el AMOLED, pero, o sea, por muy poca diferencia, pero sobre todo lo he notado mucho cuando necesita más contraste, en el sentido de mostrar sobre todo ciertos matices en los colores. Creo que es el panel AMOLED lo acaba haciendo mejor, o al menos nos encontramos como más gradación, ¿no?, de un color, como más sombras, o nos da como más posibilidad de contrastar, o al menos lo he visto yo así mucho a la hora de esos test, ¿no?, que os estoy poniendo ahí, donde se ven las dos pantallas. Por poquito, las dos pantallas se ven espectacular. No diría, oye, cómprate uno, cómprate otro, nada más que por la pantalla, porque, bueno, las dos tienen una calidad estupenda, como os digo, pero sí que he notado la AMOLED un poco mejor, o al menos a mí me ha gustado más. En cuanto a brillo máximo, poder verlo en plena luz a la calle, son dos dispositivos hiper top, no vas a tener ningún tipo de problema. Y en cuanto al brillo automático, los dos lo tienen, los dos funcionan bien. Simplemente deciros que tenéis ese modo de Night Shift en el iPhone, aquí lo estáis viendo, también el de True Tone, que nos permite esta pantalla, en el caso de la del Xiaomi no, pero el True Tone yo ya lo tengo también incluso en un portátil y no me acaba de gustar. A mí, yo de hecho tengo estas dos opciones desactivadas normalmente. Y bueno, respecto al audio de uno y de otro, os voy a poner una prueba para que lo escuchéis. Este es el audio al máximo en el 14 Pro Max. Y ahora os lo voy a poner también en el Xiaomi 13 Pro. También puesto al máximo, comenzamos. A mí, personalmente, me gusta mucho. Digo personalmente siempre porque, quiero decir, es mi experiencia, ¿no? Me gusta, digamos, hacer esa acotación. No me gusta hablar, digamos, desde la verdad absoluta. Creo que sería tonto pensarlo. Excepto cosas como los gramos o las dimensiones, ¿no?, que tiene el dispositivo, que eso sí es exacto, ¿no? Pero por eso hago esa apreciación.
A mí el Xiaomi 13 Pro me ha gustado bastante más. En los matices que da sí que es cierto que se nota bastante más flojo lo que es el nivel de volumen, tiene como un par de puntos más el iPhone 14 Pro Max, pero me ha llamado incluso la atención del 14 Pro Max que no está como muy bien ecualizado, incluso satura demasiado algunos tonos medios. No sé cómo lo habéis percibido vosotros, pero sinceramente aquí me quedo de calle y además yo creo que es el apartado casi donde hay más diferencia, también junto a la cámara selfie, pero donde hay más diferencias me quedo con el Xiaomi 13 Pro en este sentido. Ninguno de los dos, por cierto, tiene salida de jack de 3.5 para conexión de auriculares normales, los dos tienen NFC, los dos tienen 5G, hay cosas que obviamente no voy a comentar porque son como muy evidentes, ¿no? Bueno, y otro punto, por cierto, importante es que este iPhone 14 Pro Max, al igual que el Pro normal, tan solo tienen Face ID, no tienen un sensor de huella como si tiene este dispositivo. El Xiaomi 13 Pro, que digamos iría integrado directamente en esta parte de la pantalla, yo ahora mismo no lo tengo activado porque bueno, estoy en casa, pero saldría lo que es aquí el sensor de huella para ponerlo y además funciona bastante rápido. También tiene la función de detección de cara, pero esto no funciona de noche y también es menos seguro que ese sensor biométrico directamente de huella. Aquí casi diría que también depende de tu preferencia con qué te quedas, con un sensor de huella o con el Face ID, que funciona muy bien de Apple. Bueno, hablemos de las cámaras y os voy poniendo ya vídeos y fotografías para que vayáis comparando. Deciros que tenéis una comparativa a fondísimo en el canal desde hace ya un par de semanas, ya que estuve probando el Xiaomi 13 Pro contra el iPhone 14 Pro, en ese caso no era el Pro Max, pero tienen exactamente las mismas cámaras, así que no hay ningún tipo de diferencia, tampoco en el procesado, todo es exactamente igual, así que ahí tenéis un vídeo en el que comparo en muchísimas condiciones, me llevo 30 minutos hablando, viendo en detalle los vídeos, el enfoque, las fotos, etcétera, así que si te interesa, ve ese vídeo luego porque, bueno, pues te va a gustar. Simplemente a decirte a nivel de conclusiones, la serie iPhone 14 Pro monta un sensor Sony IMX803 de 48 megapíxeles y en el caso del Xiaomi 13 Pro tiene un sensor IMX989 de 1 pulgada de 50 megapíxeles. La verdad es que hay pocas diferencias, muchas menos de las que a priori podríamos pensar, sobre todo teniendo en cuenta la diferencia de precio que hay. Eso sí, hay en algunas que justo ahora te voy a decir en las que gana el iPhone y otras en las que gana el Xiaomi. En vídeos en buenas condiciones, con luz está muy parejo, también incluso de noche, los dos graban muy parecido. Decirte que el Xiaomi 13 Pro, por cierto, graba en 8K de resolución, el iPhone no hace esto, pero sí, gracias a esta cámara del Xiaomi 13 Pro marca mucho la diferencia del sensor láser que tiene aquí para el tema del enfoque. El Xiaomi 13 Pro hace un enfoque muchísimo más rápido, muchísimo más seguro, más preciso que el iPhone, y este es el principal punto donde realmente a mí me ha sorprendido cómo el iPhone, que hace también los vídeos porque es un dispositivo que además estabiliza normalmente algo mejor, no acaba de hacer el enfoque tan bien como lo hace el Xiaomi, sobre todo teniendo en cuenta esa diferencia de precio. Como sabréis, por cierto, Leica certifica esta cámara y de hecho pone gran parte del software en la cámara del Xiaomi 13 Pro, digamos que los aspectos, ¿no? Y la forma de procesado es directamente creada por Leica. Aquí es la mayor diferencia, cómo procesa las imágenes tanto el iPhone como el Xiaomi, y ahí lo estás viendo cómo hay bastantes diferencias, sobre todo de noche. Lo que a mí me gusta y lo que yo destaco más del iPhone es tanto los selfies, la cámara selfie del Xiaomi 13 Pro no es que sea mala en comparación al iPhone 14 Pro y Pro Max, sino que directamente es mala cámara. No entiendo cómo Xiaomi lo ha puesto o la ha puesto en un flagship, en un dispositivo que está llamado a ser caro, es un sensor Omnivision, y no porque sea de esta marca, sino porque realmente los resultados que nos da con poca luz, con mucha luz de fondo, no expone bien la imagen, digamos, en todos los planos. Y también, por cierto, en el campo del retrato me quedo con este iPhone 14 Pro, sobre todo en detalle cómo procesa los detalles de la cara, el contraste, etcétera. Creo que lo hace bastante mejor el iPhone. Y entramos a hablar de rendimiento, de fluidez de sistema, y realmente aquí son dos dispositivos que sí que están muy parejos, teniendo en cuenta las limitaciones de sistema de uno y de otro, y limitaciones no me refiero con los problemas que tengan en sí, sino con que no son el mismo sistema operativo. Nos encontramos en el iPhone el iOS 16, en el caso del Xiaomi nos encontramos con MIUI 14 basado en Android 13, son dos sistemas operativos completamente diferentes, donde normalmente no están ni siquiera las mismas aplicaciones. Tienen diferentes opciones, diferentes dinámicas, pero
pero quitando esto, realmente en cuanto a sistema, los dos dispositivos funcionan muy bien, muy fluidos, sin ningún tipo de bugueo, sin nada, digamos, a destacar en el lado negativo. Son dos auténticas bestias pardas. En cuanto a rendimiento bruto, lo tienen todo, o sea, a día de hoy no son capaces, siquiera con la potencia que tiene cualquier aplicación o cualquier juego, sacar el máximo rendimiento de ellos. El Xiaomi 13 Pro tiene un Qualcomm Snapdragon 8 generación segunda, el iPhone 14 Pro y Pro Max tienen un A14 Bionic, dos procesadores que son capaces de rendir, por ejemplo, un juego que sí que está en las dos plataformas, el PUBG Mobile, a máximo de gráficos, se puede jugar perfectamente fluido y sin ninguna diferencia entre uno y entre otro. En este sentido es que las diferencias son incluso menos que en la propia pantalla, o sea, quitando obviamente el hecho de que uno es Android y el otro es iOS, pero en cuanto al rendimiento puro no hay una razón objetiva para decirte, mira, pues vete a por este o vete a por este, es que los dos son muy buenos. Y en cuanto a la propia batería cambia ya la cosa, pero no tanto por la propia batería de cada uno de los dispositivos. En el caso del Xiaomi 13 Pro nos encontramos con 4820 mAh, en el iPhone 14 Pro Max nos encontramos con 4323 y en el Pro normal con 3200 mAh, sino sobre todo en las capacidades de carga, de la que ahora vamos a hablar, pero sobre todo de cómo gestiona lo que es el propio procesador la energía, ¿no? El A14 es mucho más eficiente. No es muchísimo mayor lo que es la batería. En el caso del iPhone 14 Pro Max nos puede dar en torno a unas 10-12 horas de pantalla activa, pero sí que es cierto que el Xiaomi 13 Pro, dándonos un poquito menos, los dos aguantan perfectamente para más de un día, pero sí que en el Xiaomi 13 Pro, por ejemplo, tenemos acceso directo a poder cambiar tanto la resolución como también los hercios de tasa de refresco de pantalla, por lo cual podemos ahorrar bastante batería poniéndolo a menos de 120 o poniéndolo directamente a Full HD. ¿Veis aquí en esta parte? Bueno, pues cómo se puede este ajuste directamente tocar. Donde hay una diferencia abismal que yo no acabo de entender, que todavía está estancado en esto, un dispositivo como el iPhone, que cuesta lo que cuesta el iPhone, es en la carga que tiene. Aparte de comentar, obviamente, que en uno te viene un cargador ultra rápido de 120 vatios y en el iPhone solo venirte un cable normal, bueno, en este caso propietario de Apple, un Lightning, que nos permite cargar a 27 vatios, mientras que en el caso del Xiaomi 13 Pro, como os decía, 120 vatios. La diferencia en términos reales es que uno te carga en más de una hora y media y el otro, el Xiaomi 13 Pro, te carga en aproximadamente unos 25 minutos. Podríamos entrar en tema de consideración de carga rápida, de cómo degrada la batería. Yo solo os digo el dato que poseo y que para mí es bastante evidente, que es que yo llevo cargando con carga rápida 120 vatios un dispositivo como el Xiaomi 12 Pro que he tenido durante el último año y no he notado una degradación de la batería. Y dirás, de momento, pues sí, al menos de momento, pero después de un año la batería sigue tal cual. Además, por cierto, que esto no lo sabe mucha gente, pero realmente tú puedes desde ajustes seleccionar que no cargue siempre a 120 vatios, que cargue a una carga más lenta, si tú quieres al final ser más conservador en este sentido y ponerlo a cargar todas las noches, ¿no? Por ejemplo, esto lo puedes seleccionar desde ajustes, que no cargue tan rápido y ya está, problema resuelto. Pero es que además este Xiaomi 13 Pro nos permite cargar inalámbricamente el dispositivo a través de un cargador como este a 50 vatios, también bastante más por sí, digamos, la carga inalámbrica que la del propio iPhone, que nos permite como mucho 15 vatios. Y también es interesante el hecho de saber, que esto a mí me voló bastante la cabeza cuando lo conocí hace poco, que este dispositivo no tiene carga inversa, es decir, si le ponemos unos AirPods, por ejemplo, encima, o si le ponemos un reloj inteligente o cualquier dispositivo que tenga carga inalámbrica, no lo cargamos. Con este dispositivo sí que podemos poner cualquier otro que tenga carga inalámbrica, incluso compartir carga con el móvil de otro amigo y directamente que se cargue. Por último, que considero que es relativamente interesante comentar, que luego el iPhone, por ejemplo, tiene otras cosas como el tema de lo de la detección de accidentes, de las llamadas vía satelital, algo que no tiene el Xiaomi 13 Pro, pero esto no está disponible en todas las regiones, esas llamadas o esos mensajes satelitales para mandar una llamada de aviso por si estás en un lugar sin cobertura. Bueno, pues en teoría se pone en contacto con un equipo de emergencia para que te venga a rescatar, pero esto no está todavía disponible en todas las regiones. De hecho, aquí en España, si no me equivoco, no lo está de momento, por lo tanto, bueno, pues queda un poquito en el limbo. A modo de conclusión de esta comparativa, después de haber estado bastante tiempo con estos dos dispositivos, estar haciéndole pruebas y tal, decirte que lo que a mí más me llama la atención es que realmente entre el Xiaomi 13 Pro y el iPhone 14 Pro Max y el 14 Pro normal no hay tanta diferencia, teniendo en cuenta el cambio de precio que hay, que sobre todo cuando llegue el Xiaomi lo pondrá más caro, pero a precio real
total, al menos en China, conversión de yuanes a euros, este dispositivo cuesta unos 800 euros, y el hecho de que por este dinero tengamos algo que no tiene tanta diferencia con otro que cuesta 400 euros más o 500, 600 euros más si nos vamos al Pro Max viendo los precios de aquí de España, ostras, pues es algo a tener en cuenta, creo yo. Eso sí, lo que tampoco podemos sacar de la ecuación en este sentido es que este dispositivo tiene un ecosistema total alrededor en cuanto a auriculares, dispositivos Mac, etcétera, iPad, etcétera, etcétera, AirPods, pero esto a mí también me produce cierta claustrofobia, el hecho de tener un ecosistema tan cerrado, porque con Android al final, como podría ser en un Xiaomi 13 Pro, tengo unas opciones mucho más amplias también a la hora incluso de poder instalar otras Store para poder descargar aplicaciones. Tan sencillo como eso, algo como eso no se puede hacer en un iPhone. Pero esto ya es un debate más Android versus iPhone, desde luego, pero bueno, tenemos que tenerlo en cuenta y no quiero que se me olvide, por cierto, mencionar que este dispositivo tiene aquí un sensor ToF. Esto la mayoría de gente no lo usa, pero yo sí lo he usado en alguna otra ocasión en un iPad Pro que tengo para hacer un mapeo en 3D de distintos objetos con una aplicación. Es bastante sencilla y esto es una capacidad que tiene el iPhone que no tiene el Xiaomi 13 Pro. Pero es curiosa la comparativa, ¿verdad? También me gustaría saber cuáles son tus conclusiones, qué opinas sobre esto aquí abajo en los comentarios y crear, digamos, ese debate sano siempre, ¿no? De aprender, de ver diferentes puntos en contra y a favor. Y bueno, como siempre te agradecería muchísimo un me gusta para ayudar a que este vídeo llegue a más personas. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.